Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y durante esta semana hemos empezado a estudiar este tema también muy interesante que se titula Jesús habla de su reino. Y quiero que repasemos una vez más el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 20 y verso 21. Y nos dice así: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muy bien, con este pensamiento vamos a hacer una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida, por la salud que nos permite. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar ahora que hemos de estudiar su palabra y queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos. Bendíganos ahora, bendiga también a aquellos que están con nosotros y permita que sus buenos ángeles nos puedan asistir en todas las cosas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Así que acompáñame para que vayamos a este siguiente apartado, el cual se titula Revelando el futuro a los discípulos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo reveló Jesús claramente el futuro a sus discípulos? Jesús les va a hablar acerca de lo que va a acontecer. Vamos a ver qué es eso que Jesús les ha revelado. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso número 31. Veamos cómo nos dice. Entonces empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que lo iban a matar, pero que después de 3 días resucitaría. Así que Jesús les comenzó a hablar de las cosas que iban a pasarle. Muy bien, Él comenzó a explicarles estas cosas. Pero, ¿qué más les dijo? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo en el libro de Marcos, capítulo 9, y allí vamos a leer el verso número 31. Veamos cómo nos dice. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ahora, esto no es algo que Jesús lo dijo en secreto y que nadie podía saberlo. Les estaba hablando claramente. Les estaba diciendo palabra por palabra lo que pasaría. Ahora, nosotros sabemos que en el futuro ellos olvidan estas cosas. Ellos piensan una cosa totalmente distinta. Pero Jesús les habló lo que iba a venir en el futuro. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y qué decían los discípulos en general? Muy bien. Nosotros vamos a investigar ahora. Jesús les hablaba estas cosas y lógicamente los discípulos tenían un pensamiento, tenían una idea, pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Qué Pedro le estaba diciendo a Jesús cuando escuchó que estas cosas pasarían? Esta es una. Y dos, ¿qué es lo que los discípulos de forma general decían o pensaban? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Marcos. Y allí vamos a leer el capítulo 8 y el verso número 32. Veamos lo que nos dice. Les dijo esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y empezó a reprenderlo.
Muy bien, la palabra de Dios nos dice que Pedro no se quedó contento con este anuncio que Jesús estaba haciendo. Pedro no estaba contento con escuchar que esto le pasaría a su maestro. Así que lo tomó aparte y lo comienza a reprender. Muy bien, pero no solamente eso. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 9 y allí vamos a leer el verso 32. Sin embargo, ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Así que los discípulos, escuchando claramente que sería entregado en manos de los hombres malos, que sería muerto, pero que el tercer día resucitaría, no lo estaban entendiendo. Pero no entendían y ellos no querían preguntar. ¿Te das cuenta? Pues bien, vamos a ver entonces, ya sabemos cómo Jesús les enseñaba y les decía, y cómo reaccionaban los apóstoles. Unos no entendían y otros le reprendían por estar diciendo lo que estaba diciendo. Muy bien, ahora veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo intentó Jesús corregir el malentendido común con respecto a su reino? ¿Y cómo confunden muchas personas su reino de gracia con el futuro reino de gloria? Muy bien. Entonces los discípulos no estaban entendiendo. Ellos no entendían, pero no estaban preguntando tampoco. Y ahora, en la actualidad, como muchas personas confunden exactamente las mismas cosas. Vivimos en el reino de la gracia. Muchas personas piensan que ya estamos en el reino de la gloria y que ahora estamos en una etapa diferente. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 18. Y ahí vamos a leer el verso número 36. Veamos cómo nos dice. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Muy bien. Jesús nos habla y nos dice que su reino no es de este mundo. Muy bien. Muchas personas desean y tienen la idea de que van a gozar de todos los privilegios en el reino, en esta tierra, ahora mismo. Pero esto es lo que Jesús justamente dijo que no. Su reino no era de este mundo. Por lo tanto, tiene que esperar al reino de Dios. Muy bien. ¿Pero qué quieren decir estas cosas? Vamos a ver lo que nos dice entonces la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Deseado a todas las gentes, página 470, nos dice así. No hay en el mundo religioso multitudes. Hoy hay en el mundo religioso multitudes, que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Muy bien, como en la antigüedad los apóstoles malentendieron a Jesús y algunos otros también, en la actualidad muchas personas también tienen la misma comprensión de aquel entonces. Muchas personas quieren que Jesús reine sobre este mundo corrompido. Y Jesús no puede hacer eso. Él tiene que depurar todo el mundo para después establecer su reino allí. Muy bien, pero el reino comienza con usted, conmigo. Ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Desea a todas las gentes, página 470, dice así. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de su reino, tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Muy bien. Hoy día las personas tienen esos deseos, pero no funciona de esa manera.
Recuerde que si su reino fuera de este mundo, los seguidores de Jesús lucharan para que Él no hubiera sido entregado a los judíos, pero su reino no es de este mundo. Muchas personas quieren ahora ejecutar las cosas que Dios dice en la palabra de Dios, pensando que así van a establecer el reino de Dios, pero Jesús no permitió que eso pasara cuando Él estuvo en la tierra y ahora no está correcto que se haga de esa manera. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer su dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Él dijo, mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Muy bien. Así que entonces Jesús no aceptó un reino temporal, pues este reino del mundo va a pasar. Y Satanás también se lo ofreció. Y Él no lo aceptó. Y la gente que no lo aceptaba en aquel entonces estaba dispuesto a aceptarlo si Él aceptaba tomar el reino de este mundo, el reino temporal. Ahora veamos qué es lo que pasó. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Deseo de todas las gentes, página 471, el cual nos dice así. Ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas, sino a aquellos que están declarando al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales que obrarán en quienes reciban la experiencia de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Muy bien. Entonces hay dos cosas. Una cosa es temporal y otra cosa es espiritual. Una cosa es querer imponer el reino de Jesús a través de la fuerza y otra cosa es no imponerlo, sino pasarlo o establecerlo predicando las enseñanzas de Cristo. Hay una diferencia muy grande con esto. Muy bien, pero veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Esto es Consejos sobre la Salud, página 44, y nos dice de esta manera. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado. Cualquiera que sea su naturaleza, así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Muy bien. Entonces nosotros tenemos un proceso que llevar también. Muy bien. Tenemos que ser limpiados, tenemos que ser refinados para que nosotros podamos estar en el reino de la gloria. Ahora estamos en el reino de la gracia. Muy bien. Pero si somos fieles, seremos llevados de este reino de la gracia al reino de la gloria. Muy bien. Pero nuestro estudio se ha acabado aquí por el día de hoy. Vamos a continuar, pero por hoy hemos concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprender estas cosas, no confundir como aquellos que en la antigüedad que pensaron que el reino temporal de Jesús lo establecería en aquel entonces. El reino comienza en cada uno de nosotros, quiere ayudarnos para poder ser parte de él, poder participar según la voluntad de Dios. Ayúdenos y guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.